Desde primera hora de la mañana, antes incluso de que el Congreso abriera sus puertas, ya se respiraba en el ambiente que la sesión no iba a ser una más. Había una tensión contenida, una expectación extraña, como si parte del hemiciclo supiera de antemano que algo importante iba a ocurrir. La bancada del PP llegaba más silenciosa de lo habitual, quizá agotada por sus propias contradicciones internas, quizá consciente de que la ultraderecha estaba monopolizando la bronca y dejándole sin espacio político propio. Vox, por su parte, llegaba inflado, convencido de que iba a dominar el debate con su habitual mezcla de gritos, gestos grandilocuentes y acusaciones prefabricadas. Pero lo que no sabían es que ese día, precisamente ese día, Pedro Sánchez tenía preparado un mensaje distinto, mucho más profundo que un simple cruce dialéctico. Iba a desvelar, sin metáforas, lo que buena parte del país lleva tiempo pensando, que Vox no está en política por patriotismo, ni por principios, ni por convicciones, sino por la pasta, por el sueldo público, por el negocio institucional que se esconde detrás del ruido. La sesión comenzó con la intervención previsible de Abascal, que volvió a recurrir a su repertorio habitual. España se rompe, el gobierno pacta con enemigos imaginarios, la izquierda odia al país, las élites progresistas controlan todo, la inmigración es el gran mal, las mujeres feministas son una amenaza, Europa es decadente. La democracia está secuestrada por socialistas y comunistas, un discurso repetido hasta el tedio, sin una sola propuesta, sin una sola línea que mejorara la vida de nadie. Pero lo que llamaba la atención no era lo que decía, sino cómo lo decía, con un aire de rutina, como quien recita un guión sabiendo que no tiene que convencer a nadie, solo alimentar a los suyos, mantener su marca viva y asegurarse de que los vídeos recortados tengan titulares para sus redes. En ese momento, cuando Abascal se sentó y la bancada de Vox aplaudió mecánicamente, ocurrió lo que nadie esperaba. Pedro Sánchez pidió la palabra con una expresión tan serena que algunos diputados pensaron que iba a responder con la corrección institucional de siempre. Pero no. Lo que iba a decir sería un golpe devastador. Sánchez respiró, miró directamente a la bancada de Vox y lanzó una frase que atravesó el hemiciclo entero como un cuchillo. Aquí están por la pasta. El silencio fue inmediato. Un silencio espeso, de esos que no se producen por casualidad, sino por impacto. La frase no era un insulto, era un diagnóstico. No era un ataque personal, era una declaración política. No era un exabrupto, era una radiografía. Y, sobre todo, era una frase que mucha gente, incluso votantes conservadores, llevaba pensando desde hacía tiempo. Porque la contradicción de Vox es demasiado evidente. Un partido que presume de patriotismo, que dice luchar contra las élites, que afirma despreciar la política institucional, que repite que vienen a servir y no a servirse, pero cuyos diputados cobran uno de los sueldos públicos más elevados del país sin aportar ni una sola propuesta útil a la vida de los ciudadanos. La frase de Sánchez golpeó como ningún ataque previo a Vox había conseguido. Y lo que vino fue aún más revelador, la reacción de la bancada ultra. No replicaron con argumentos. No pidieron la palabra para desmentirlo. No ofrecieron ejemplos de su compromiso con el país. Nada. Solo ruido. Un murmullo de indignación sin forma, gestos exagerados, caras tensas y un par de gritos aislados que la presidenta de la Cámara cortó sin dificultad. Esa incapacidad de responder con ideas fue, en realidad, la confirmación más contundente de lo que Sánchez acababa de decir. Era como si la frase hubiera desnudado la esencia del partido en un instante. A partir de ahí, Sánchez continuó su intervención con un tono aún más quirúrgico. No subió el volumen. No exageró. No cayó en la provocación. Simplemente expuso, con calma, el comportamiento parlamentario de Vox, un partido que vota contra leyes que protegen a mujeres, niños, trabajadores, pensionistas. Un partido que vive de la confrontación estéril. Un partido que no trae propuestas, sino bronca. Un partido que hace negocio político del odio. Y, lo más importante, un partido que cobra del Estado mientras afirma que el Estado es su enemigo. Esa contradicción, repetida por Sánchez con ejemplos concretos, dejó sin respuesta a la ultraderecha. Porque Vox puede fingir patriotismo, puede disfrazarse de defensor del pueblo, puede gritar todo lo que quiera, pero no puede borrar que sus diputados cobran más de 90.000 euros al año del dinero público, que no renuncian a un céntimo, que no rechazan los privilegios, que no devuelven los complementos. Su discurso antiélite se derrumba en cuanto se mira su nómina. Y eso, dicho en el Congreso por el presidente del gobierno, delante de todo el país, era un golpe que no habían previsto. Lo más interesante fue observar cómo el PP reaccionó ante ese golpe. Lejos de apoyar a Vox, como hacen cuando les conviene electoralmente,
Algunos diputados conservadores miraron hacia otro lado. Otros mantuvieron un silencio incómodo. Y otros incluso parecían estar de acuerdo. Porque para el PP, Vox es un socio útil en algunas comunidades, pero también un lastre moral. Un socio que moviliza pero que también avergüenza. Un socio que grita, pero que no construye. Y ese día, Vox quedó tan en evidencia que ni siquiera el PP pudo rescatarlo. Mientras tanto, en la bancada progresista, la reacción era muy distinta. No había euforia exagerada, porque el tono de Sánchez había sido demasiado sobrio para invitar a celebraciones ruidosas, pero sí había una satisfacción contenida, una sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, se decía en sede parlamentaria lo que millones de personas piensan, que la ultraderecha española no es un movimiento político, sino un negocio. Y que su supuesto patriotismo no es más que un disfraz para justificar su presencia en la política institucional mientras atacan la misma institución de la que viven. Lo ocurrido tuvo un efecto inmediato en la atmósfera del Congreso. Los diputados de Vox quedaron descolocados, sin narrativa. Intentaron rearmarse improvisadamente, pero cada frase que intentaban articular se volvía contra ellos. Abascal, molesto y visiblemente nervioso, intentó replicar con su típico discurso contra la casta socialista, pero la frase de Sánchez ya había hecho su trabajo. Cualquier cosa que dijeran después sonaba a excusa, a ruido, a pataleta. La frase se había clavado en el imaginario político del país porque tenía algo que Vox nunca consigue combatir: verosimilitud. Porque, en el fondo, lo que destruyó a Vox ese día no fue la frase, sino la claridad. La claridad desarma a los demagogos. La claridad expone. La claridad ilumina. Vox vive del humo, del ruido, de la exageración, del miedo. Pero cuando se enciende una luz en el centro del hemiciclo, todo el teatro se cae. Y eso fue exactamente lo que pasó. Por eso esa frase no fue solo un ataque político, fue un antes y un después en el relato de la ultraderecha. Cuando la sesión terminó, muchos periodistas comentaban entre ellos que hacía años que no veían a Vox tan incómodo. No estaban acostumbrados a que el presidente del gobierno hablara de ello sin miedo, sin rodeos, sin suavizar nada. Y sobre todo, no estaban preparados para que esa crítica calara tanto en la ciudadanía. Porque la política no funciona solo con argumentos, funciona con percepciones. Y la percepción que quedó instalada ese día fue clara: Vox está en política porque vive bien de ella. Cuando terminó la primera parte de la sesión y los diputados comenzaron a salir del hemiciclo, la frase de Sánchez ya no pertenecía al debate parlamentario, pertenecía al país. Cada rincón del Congreso vibraba con esa idea. Los periodistas corrían de un lado a otro buscando reacciones. Los tertulianos preparaban sus intervenciones para los programas de la tarde, los asesores del PP y de Vox debatían desesperados sobre cómo desactivar aquel misil. Pero no había forma. La frase estaba viva. Había salido del recinto, había atravesado los muros institucionales, había saltado a las redes sociales, había penetrado en las conversaciones de la calle. Y cuando una frase se vuelve sentido común, ningún aparato político puede destruirla. En los pasillos, los diputados de Vox caminaban en fila, tensos, murmurando entre ellos. Algunos estaban visiblemente molestos, otros parecían desconcertados. Pero todos, sin excepción, llevaban en el rostro una señal inequívoca: habían sido tocados donde más duele. Acostumbrados a proyectar fuerza, seguridad, poder, se encontraban de pronto en la posición que más temen, la de tener que justificar su existencia. Porque esa es la verdad que la frase de Sánchez había puesto en el centro del debate. ¿Para qué está Vox en la política española? ¿Para qué ocupa escaños, cobra sueldos, consume recursos? ¿Qué aporta, además del ruido? Mientras tanto, en la bancada progresista, la reacción era distinta, pero no triunfalista. No se trataba de un golpe espectacular. No era una humillación ruidosa. Era algo mucho más profundo, una verdad incómoda que se había dicho en voz alta. La izquierda llevaba años señalando las contradicciones de Vox, pero nunca de forma tan directa, tan sencilla y tan contundente. Y al ver la reacción de la ultraderecha, comprendían que el impacto había sido real. Habían tocado la línea de flotación del partido. Esa línea de flotación es económica, sí, pero también simbólica. Porque Vox se sostiene en un relato de sacrificio, de lucha patriótica, de lucha contra un sistema corrupto. Pero cuando se expone que viven de ese sistema, que se benefician de él, que no renuncian a nada, que disfrutan de todos los privilegios, el castillo de naipes se tambalea. Su relato se fractura. ¿Cómo puede ser antisistema un partido que depende del sistema para existir?
¿Cómo puede presumir de patriotismo quien vive del sueldo público mientras insulta a los servidores públicos? ¿Cómo puede hablar de defender España quien nunca ha propuesto nada que mejore la vida de los españoles? En medio de esa turbulencia, Pedro Sánchez salió del hemiciclo rodeado de cámaras, pero con un gesto tranquilo, casi pedagógico. No buscaba un titular, no buscaba otra frase provocadora. Simplemente mantenía la calma de quien sabe que ha dicho algo que no necesita ser repetido para crecer. Porque una frase así no se impone. Se instala. Y eso fue lo que ocurrió durante toda la tarde. La frase se multiplicaba sola, viajaba sola, se defendía sola. Las redes sociales ardían. Miles de usuarios compartían vídeos, memes, fragmentos de la intervención. Pero lo más significativo no era la viralidad, que ya se esperaba, sino el tono de los comentarios. No había odio. No había crispación. No había insultos. Había identificación. La gente no repetía la frase como burla, sino como verdad. Es que es eso, se sabía, por fin alguien lo dice, ya era hora de desenmascararlos. El país no reaccionaba desde la rabia, sino desde el reconocimiento. Y cuando una verdad reconocida colectivamente se pronuncia en sede parlamentaria, el efecto es político, pero también cultural. Mientras todo esto ocurría, los medios conservadores se debatían entre el instinto de proteger a Vox y la necesidad de no quedar en ridículo. Algunos optaron por minimizar la importancia de la frase, otros intentaron ridiculizarla, otros intentaron presentar a Sánchez como un provocador irresponsable. Pero ninguno lograba desmontar la idea central. Porque no se puede desmontar lo que es evidente. Y la evidencia es devastadora. Vox es uno de los partidos que más dinero público consume por escaño y uno de los que menos trabajo legislativo produce. Esa realidad es fácilmente verificable. No es una opinión. No es un ataque ideológico. Es un dato. Esa tarde, los analistas políticos más veteranos coincidían en lo mismo. Vox acababa de recibir un golpe profundamente simbólico. No un golpe que se mide en votos inmediatos, sino un golpe de percepción. Y los golpes de percepción son los más peligrosos para un partido cuya identidad depende del espectáculo. Porque cuando se rompe la percepción de fuerza, se rompe todo. La ultraderecha necesita parecer sólida, decidida, contundente. Pero ese día se había visto pequeña, ruidosa, desorientada. Y lo peor, dependiente del mismo estado al que dice combatir. En las tertulias de la tarde, tanto de izquierdas como de derechas, el ambiente era extraño. Los tertulianos de derechas estaban más tensos de lo habitual. No sabían cómo defender a Vox sin quedar atrapados en sus propias contradicciones. Algunos intentaban decir que la frase era injusta, pero no podían explicar por qué. Otros insistían en que Vox es el único partido que defiende los valores patrióticos, pero incluso esa afirmación sonaba vacía ante un dato tan rotundo como el de que sus diputados cobran del Estado al que desprecian. Era como si el discurso de Vox se hubiera quedado sin oxígeno. Por otro lado, los tertulianos progresistas no celebraban la frase como un triunfo retórico, sino como una necesaria revelación. Algunos señalaron que la política española llevaba años necesitando este tipo de claridad, esa capacidad de llamar a las cosas por su nombre sin caer en la crispación. Porque una democracia madura no puede permitir que un partido que vive del dinero público construya su narrativa sobre el odio a lo público. Era necesario que alguien lo dijera. Era necesario romper ese tabú. Y ese día, Sánchez lo había hecho. Pero quizá lo más revelador ocurría lejos de los focos, en hogares de toda España. Personas que no siguen la política diariamente comentaban la frase en la cena, en el trabajo, en los bares, en WhatsApp. Y esas conversaciones eran las que realmente transformaban el clima político. Porque Vox siempre ha trabajado para construir la percepción de que representa al pueblo frente a las élites. Pero cuando el pueblo empieza a verlo como parte del negocio político, el partido pierde su base moral. Pierde su relato. Pierde su mística. En un hogar de clase trabajadora, un padre decía, pues tiene razón, si están ahí cobrando y no hacen nada. En otro, un joven añadía, viven del Estado y luego dicen que el Estado es malo. En otro, un jubilado comentaba, estos vienen a por el dinero, no a por España. Cada comentario era una pequeña fractura en la imagen de Vox. Una fractura que ellos mismos habían generado con sus contradicciones, pero que ahora se hacía visible para todos. Y mientras esas conversaciones sucedían, Vox seguía sin reaccionar de manera inteligente. Abascal publicó un tuit intentando contraatacar, pero el mensaje era tan genérico, tan repetido, tan carente de contenido, que pasó desapercibido.
Los diputados del partido grabaron vídeos indignados, pero parecían defensas infantiles, incapaces de refutar lo esencial. Todo lo que dijeron sonaba a ruido, a excusa, a intento de esconder una verdad evidente. Y cuanto más hablaban, más claro quedaba que la frase de Sánchez los había dejado desnudos. La tarde avanzó y varios analistas coincidieron en algo que incomodó especialmente a la derecha. Esa frase no era circunstancial. Mudaba la percepción del partido. Habría una grieta en su relato que ya no podrían cerrar fácilmente. Y lo más grave, era una frase que cualquier ciudadano podía entender sin matices, sin tecnicismos, sin necesidad de contexto político. Esa sencillez era mortal para Vox. Porque cuando un mensaje es simple y cierto, se convierte en sentido común. Y cuando un mensaje se convierte en sentido común, ya no hay propaganda que lo borre. Por eso, varios dirigentes del PP comenzaron a preocuparse. Algunos incluso comentaron en privado que la frase también podría afectarles a ellos. Porque la crítica de Sánchez no solo se dirigía a Vox, sino a un modelo político basado en vivir de la confrontación sin aportar soluciones. Y aunque el PP no es igual que Vox, comparten en algunos sectores esa tendencia a oponerse a todo sin presentar alternativas reales. Por eso, parte de la derecha temía que la frase pudiera expandirse como una sombra sobre su propio proyecto. Las horas pasaban y la tensión en Vox aumentaba. Necesitaban una estrategia. Necesitaban una respuesta. Necesitaban recuperar el control. Pero no encontraban cómo. Algunos asesores proponían denunciar a Sánchez ante la mesa del Congreso para convertir el ataque en un conflicto institucional. Otros sugerían ignorarlo completamente, con la esperanza de que el ciclo mediático lo diluyera. Otros, más desesperados, pedían imitar a Trump, victimizarse y convertir la frase en una supuesta persecución ideológica. Pero ninguna estrategia parecía convincente, porque el problema no estaba en la forma, sino en el fondo. Y el fondo era devastador. Vox no podía demostrar que la frase era falsa. A medida que avanzaba la noche, la frase seguía expandiéndose como una llamarada que nadie podía apagar. En los telediarios de última hora, los presentadores repetían una y otra vez el fragmento exacto de la intervención. Aquí están por la pasta. No hacía falta añadir nada más. Esa frase lo contenía todo: la denuncia, la claridad, la ironía, el diagnóstico moral. Era tan potente que incluso sin contexto se entendía perfectamente. Y en un país acostumbrado a que el lenguaje político sea confuso, técnico o deliberadamente ambiguo, escuchar una frase tan directa se convirtió en un shock colectivo. A esas horas, Vox ya sabía que estaba frente a algo más que un ataque parlamentario. Estaba frente a un desnudamiento público, a una exposición de su contradicción esencial, a la ruptura de su máscara. Porque Vox no teme a la crítica ideológica, esa la gestionan con gusto, pero sí teme a la exposición moral. Su fuerza se fundamenta en el relato de ser los únicos puros, los únicos incorruptibles, los únicos honestos. Pero cuando se revela que viven del mismo dinero público que tanto critican, cuando se muestra que forman parte de las élites institucionales que dicen despreciar, cuando se expone que la política no es para ellos un sacrificio, sino un negocio, su relato se desploma. Y, en política, cuando se rompe el relato, se rompe la identidad. Mientras los platós servían de tertulias, en las redes sociales aparecían testimonios que añadían aún más contexto al impacto moral de la frase. Trabajadores públicos recordaban cómo Vox los había insultado llamándolos enchufados. Funcionarios explicaban que el partido votaba sistemáticamente contra mejoras laborales que les afectarían. Sanitarios recordaban los ataques de Vox durante la pandemia. Profesores señalaban cómo el partido despreciaba la educación pública mientras sus propios hijos estudiaban en centros privados. Y todo eso se conectaba con una idea: que la ultraderecha desprecia lo público mientras vive de él. Los ciudadanos reconocían la contradicción y la amplificaban. No desde la ideología, sino desde la vida cotidiana. Alguien que gana 1.200 euros al mes veía el sueldo de un diputado de Vox y la frase cobraba un sentido inmediato. ¿Por la patria? No. Por la pasta. Ese contraste entre la vida real y el discurso ultra se había hecho tan visible que desarmaba cualquier intento de contranarrativa. Vox no podía justificar su sueldo sin quedar como lo que Sánchez había señalado. Y tampoco podía devolver el golpe sin caer en la victimización ridícula. Estaban atrapados. En los medios internacionales también recogieron la frase. Algunos la contextualizaban dentro del auge de la ultraderecha en Europa. Otros señalaban que España estaba empezando a articular una respuesta eficaz al discurso populista, no desde la bronca,
sino desde la exposición de su hipocresía. Periódicos franceses, italianos y alemanes destacaron la escena porque percibían en ella un fenómeno global, la desconexión entre el discurso antiélite y la práctica real de los partidos ultras, que suelen vivir de los sueldos y privilegios institucionales a los que tanto critican. Es un patrón que se repite en todo Occidente. Y lo que Sánchez había hecho era señalar ese patrón con exactitud. Pero lo más importante no estaba ocurriendo en los medios. Estaba ocurriendo dentro de la propia derecha española. Mientras Vox intentaba recomponer su discurso, en el PP comenzaban a circular conversaciones incómodas. Algunos decían en privado que Vox es un peligro porque nos arrastra con su incompetencia institucional. Otros señalaban que la frase de Sánchez iba a resonar también en las filas conservadoras, porque muchos votantes populares están cansados de que Vox se presente como más patriota cuando en realidad bloquea iniciativas, degrada el debate público y genera conflictos que luego el PP tiene que gestionar. El PP sabía que la frase no solo debilitaba a Vox, también habría un espacio para que ellos recuperaran la bandera de la seriedad institucional. Pero ese espacio solo se abriría si se atrevían a distanciarse de la ultraderecha. Y esa decisión, electoralmente, era arriesgada. Mientras tanto, en los despachos del PSOE, varios asesores analizaban el efecto político del mensaje. No para celebrarlo, sino para entenderlo. Porque sabían que un golpe así no se repite a voluntad. Ese tipo de frases que se quedan en la memoria colectiva solo surgen cuando las condiciones sociales ya estaban preparadas para recibirlas. Y esta lo estaba. El país llevaba años viendo cómo la ultraderecha crecía alimentada por el resentimiento, pero también por la falta de respuesta moral desde la política tradicional. Lo que había hecho Sánchez era llenar un vacío, señalar la hipocresía de Vox sin caer en la crispación. Y ese vacío se había llenado con una fuerza inesperada. Alrededor de las 10 de la noche, Abascal decidió conceder una entrevista de urgencia en una cadena amiga. Era su oportunidad para recuperar terreno. Pero el resultado fue desastroso. Trató de responder a la frase de Sánchez repitiendo su guión habitual, que él no vive de la política, que no busca dinero, que representa a España. Pero su rostro traicionaba sus palabras. Y, peor aún, los datos también las traicionaban. Porque en cuanto Abascal decía no estoy aquí por la pasta, las redes respondían con capturas de su sueldo, con registros de su trayectoria profesional antes de vivir enteramente de la política, con vídeos de discursos contradiciéndose. Era la derrota perfecta, una frase que no podía desmentir sin quedar aún peor. Ese mismo día, varios humoristas comenzaron a preparar sketches, memes, canciones y parodias. Y aunque pueda parecer banal, ese tipo de humor político tiene un impacto enorme en el imaginario colectivo. Cuando un partido se convierte en material humorístico estable, pierde solemnidad. Y la ultraderecha necesita solemnidad para sostener su discurso épico. Cuando se vuelven risibles, pierden poder. Y esa noche, Vox se volvió risible ante una parte significativa de la población. Porque cuando la gente empieza a reírse de ellos por vivir del Estado, su relato de sacrificio se convierte en caricatura. Mientras tanto, en los círculos intelectuales de la izquierda, algunos analistas escribían artículos profundos sobre el significado político de la frase. Argumentaban que una de las debilidades estructurales de la ultraderecha mundial es su dependencia económica del Estado. Que los líderes ultras rara vez tienen carreras profesionales consolidadas fuera de la política. Que su vínculo con el dinero público es tan fuerte como su retórica contra él es ruidosa. Y que desenmascarar esa contradicción es clave para frenar su crecimiento. En ese sentido, veían la frase de Sánchez como un hito en la lucha contra el populismo reaccionario. La ciudadanía, por su parte, ya no analizaba la frase desde el prisma ideológico. La analizaba desde la experiencia cotidiana. Cuando la gente ve que Vox vota sistemáticamente contra medidas que les beneficiarían, salarios, vivienda, derechos laborales, educación pública, mientras sus diputados cobran sueldos privilegiados, la frase encaja como pieza central del puzzle. Aquí están por la pasta deja de ser un insulto para convertirse en una descripción. Esa noche, miles de ciudadanos compartieron experiencias personales. Funcionarios señalando cómo Vox había insultado su trabajo, jóvenes recordando cómo el partido se opone a cualquier ayuda para alquiler, mujeres denunciando el desprecio del partido hacia sus derechos, trabajadores señalando cómo Vox vota contra subidas salariales mientras cobra dietas altísimas. Esas experiencias eran la prueba viviente de que la frase no era retórica, sino una síntesis de realidades acumuladas. En paralelo, Vox intentaba activar a su base más radical para contrarrestar el golpe. Pero incluso en esos círculos aparecía una duda que antes no existía. Si de verdad están por la patria,
¿Por qué viven tan bien del Congreso? ¿Por qué no renuncian a sus privilegios? ¿Por qué no reducen su salario? ¿Por qué no dan ejemplo? Estas preguntas comenzaron a circular en los foros más ultras, revelando que, incluso entre sus seguidores más fieles, la frase había sembrado un malestar difícil de neutralizar. Pero quizás lo más significativo ocurrió en el mundo empresarial, donde Vox tenía cierto apoyo entre élites ultraconservadoras. Algunos empresarios comenzaron a interpretar la frase no como un ataque de la izquierda, sino como un recordatorio de que Vox no representa estabilidad, ni seriedad, ni responsabilidad fiscal. Que es un partido de gestos, no de políticas. Y que vivir del Estado mientras presumes de austeridad es la mayor de las incoherencias. Ese distanciamiento empresarial es peligroso para Vox, porque reduce su financiación indirecta y su legitimidad ante ciertos sectores que exigen rigor. La noche avanzaba y la frase seguía multiplicándose. Parecía no tener fin, como si cada vez que alguien la repetía adquiriera un nuevo significado, una nueva capa, una nueva profundidad. Y eso es lo que diferencia a las frases que mueren rápido de las frases que cambian el clima político, su capacidad de crecer. La frase de Sánchez había crecido en solo 24 horas hasta convertirse en una especie de revelación colectiva. Al amanecer del día siguiente, Madrid se despertó distinto. No era que hubiera pasado algo nuevo durante la noche. No había nuevos datos, no había nuevas declaraciones, no había ningún escándalo adicional. Pero el ambiente, la atmósfera política, la forma en que la gente observaba la realidad había cambiado. Algo profundo se había movido en el país. La frase llevaba apenas 24 horas circulando y ya había alterado el mapa emocional de la política española. Era como si una capa de hipocresía hubiera sido arrancada de golpe y debajo quedara expuesto un mecanismo que todo el mundo intuía, pero que nadie había dicho en voz alta de manera tan contundente, que Vox no era un movimiento patriótico, sino un negocio político, un oficio lucrativo sostenido sobre la indignación manufacturada. Algunas frases se hacen virales. Otras se vuelven históricas. Y esta había hecho algo aún más potente, se había convertido en una verdad colectiva. Una de esas verdades que ya no necesita explicación, que se entiende por sí misma, que cualquier ciudadano reconoce instintivamente porque encaja con su experiencia, con lo que ha visto, con lo que ha sentido. Era como si España, durante un instante, hubiera visto a Vox sin maquillaje, sin banderas, sin retórica épica, solo sus intereses. Solo su dependencia económica del Estado. Solo su contradicción. Mientras las calles comenzaban a llenarse, los bares volvían a abrir y la gente hojeaba los periódicos. Las portadas de prácticamente todos los diarios coincidían en lo esencial. La frase había marcado un antes y un después. Cada periódico la abordaba desde su línea editorial, claro está, pero ninguno la ignoraba. Incluso los diarios que habitualmente protegen a la derecha la mencionaban, aunque fuera para intentar minimizarla. Pero al hacerlo, la amplificaban. Y en las tertulias matinales, los analistas repetían que hacía años que una sola frase no provocaba un impacto institucional tan grande. En ese marco, el PP se encontró atrapado sin margen de maniobra. Porque si salían a defender a Vox, se hundían con ellos. Y si se distanciaban de Vox, admitían implícitamente que la frase era cierta. Era un callejón sin salida. Y dentro del partido, varios dirigentes lo sabían. Algunos comenzaban a murmurar que la estrategia de aliarse con la ultraderecha estaba saliendo más cara de lo previsto. Otros decían que la derecha española había cedido demasiado espacio a Vox y que ahora estaban pagando el precio. Y otros, más pragmáticos, se preguntaban cómo recuperar a los votantes moderados que veían cada vez con más claridad la incoherencia del partido ultra. Mientras tanto, Vox se movía entre la parálisis y la sobreactuación. Algunos dirigentes estaban furiosos y exigían contraatacar con más dureza. Otros estaban exhaustos, conscientes de que cualquier reacción solo reforzaba la narrativa de Sánchez. Y otros directamente estaban desconcertados, porque no entendían cómo una frase tan sencilla podía tener tanto impacto. Pero es que la fuerza no estaba en la frase. Estaba en lo que la frase revelaba. En lo que la gente ya sabía, pero aún no había escuchado en el Congreso. La frase solo encendió una luz en una habitación donde la gente ya sospechaba lo que había. En redes sociales, los votantes de Vox intentaban defender al partido, pero incluso entre ellos comenzaban a surgir fisuras. Algunos decían, no estamos aquí por el dinero, estamos por las ideas. Pero otros respondían, si es así, ¿por qué no renuncian al sueldo? Y en esas conversaciones, la ultraderecha perdía algo clave, la sensación de pureza. Los movimientos reaccionarios necesitan presentarse como incorruptibles,
como luchadores desinteresados, como héroes de una guerra cultural. Pero cuando aparece la duda sobre su motivación económica, ese aura se desmorona. Y recuperar ese aura es casi imposible. Mientras tanto, la intervención de Sánchez seguía siendo analizada en las facultades de Ciencias Políticas, en artículos de opinión y en foros especializados. Algunos politólogos señalaban que la ultraderecha europea siempre ha sido vulnerable cuando se revela su dependencia del dinero público. Que el populismo de derechas necesita la apariencia de sacrificio para funcionar. Que su fuerza discursiva surge del contraste con las élites corruptas. Pero cuando se descubre que ellos mismos forman parte de esas élites, la estructura ideológica se agrieta. Y ese día, en España, la grieta ya no era posible de ocultar. En los informativos del mediodía, el foco se trasladó a la repercusión social. No era solo que la frase se hubiera viralizado. Era que había generado una conversación nacional sobre la clase política, los sueldos públicos y la coherencia entre discurso y práctica. Muchos ciudadanos comenzaron a preguntarse no solo por Vox, sino por el funcionamiento de instituciones enteras. Y eso preocupaba a algunos sectores de poder, porque cuando la gente empieza a cuestionar cómo se utiliza el dinero público, se tambalean estructuras que parecen intocables. Mientras tanto, Sánchez mantenía un silencio estratégico. No respondía a las provocaciones, no comentaba la frase, no alimentaba el debate. Sabía perfectamente que seguir hablando podía diluir el impacto. El poder de una frase reside en su capacidad de resonar sin necesidad de repetición. Y en ese silencio, la frase se volvía aún más poderosa. Porque no se trataba de un golpe parlamentario aislado, sino de una exposición moral que necesitaba seguir decantándose en el imaginario colectivo. Los medios progresistas señalaban que Vox había quedado retratado. Los medios conservadores intentaban desviar la conversación hacia otras polémicas, pero sin éxito. Porque cuando la gente percibe una verdad profunda, no se distrae con facilidad. Y esto era lo que había ocurrido. La frase había capturado algo que la ciudadanía llevaba tiempo sintiendo, pero que aún no había cristalizado. Era como si Sánchez hubiera puesto palabras a un sentimiento difuso. Y poner palabras a un sentimiento es la forma más poderosa de hacer política. En las horas siguientes, se produjeron varios gestos reveladores. Un diputado de Vox, visiblemente irritado, declaró que ellos renunciarían al sueldo si fuera necesario. Pero en cuanto lo dijo, la hemeroteca salió disparada en su contra, mostrando declaraciones previas donde defendían sus salarios o criticaban a funcionarios con sueldos mucho menores. Era el ejemplo perfecto de lo que la frase había conseguido: obligar a Vox a hablar donde normalmente prefiere callar. Y cada vez que hablaban, se enredaban más. En varios programas de radio, constitucionalistas señalaban que aquella frase podría marcar un punto de inflexión en la relación entre la sociedad española y la ultraderecha. Porque por primera vez, un presidente del gobierno había señalado no solo la ideología del partido, sino su motivación económica. Y eso cambia las reglas del juego. Porque mientras la ideología puede generar polarización, la motivación económica genera rechazo transversal. Nadie quiere que un político esté ahí por la pasta. Ni los de derechas, ni los de izquierdas, ni los apolíticos. Y Vox había quedado atrapado en ese lugar incómodo. A medida que avanzaba la tarde, los expertos coincidían en algo que Vox temía profundamente: la frase sería recordada. No sería un titular pasajero. No sería un meme caducado. Sería una referencia permanente, un arma dialéctica que aparecería en cada debate, en cada campaña, en cada entrevista. Sería una verdad política que perseguiría al partido durante años. Y Vox lo sabía. Por eso estaban tan nerviosos. Porque no se combate una verdad con propaganda. No se destruye un sentimiento social con un tuit. No se borra un diagnóstico político con un vídeo grabado en un pasillo del Congreso. En paralelo, miles de ciudadanos comenzaron a reflexionar sobre el contraste entre Vox y la realidad del país. Mientras millones de familias luchan por llegar a fin de mes, mientras jóvenes no pueden emanciparse, mientras trabajadores precarios viven con sueldos de miseria, mientras pensionistas hacen equilibrios para pagar medicinas, Vox cobra del Estado cifras que superan varias veces el salario medio. Y eso, unido a la agresividad de su discurso, generaba un rechazo moral que iba más allá del voto. Era un rechazo visceral, una intuición ética. No se puede representar al pueblo viviendo muy lejos de él. Ya entrada la noche, algunos medios publicaron encuestas rápidas. No eran definitivas, pero mostraban una tendencia clara. La imagen de Vox había sufrido un golpe significativo.
especialmente entre los votantes moderados y entre quienes simpatizan con la derecha pero desconfían del extremismo. Y lo más llamativo era que el PP también aparecía afectado de manera indirecta, porque parte del electorado asociaba a ambos partidos en un bloque político donde la incoherencia de uno perjudica al otro. La frase no solo había sacudido a Vox, había reconfigurado el marco entero de la derecha española. En ese clima, la izquierda comenzaba a comprender la dimensión real del momento. No se trataba solo de un triunfo retórico. Se trataba de un reordenamiento emocional de la política española. Por primera vez en mucho tiempo, la ultraderecha había perdido la iniciativa narrativa. Y cuando la ultraderecha pierde la iniciativa, pierde su razón de ser. Su fuerza reside en marcar la agenda, en provocar, en escandalizar. Pero ahora estaban a la defensiva, justificándose, intentando limpiar una mancha que no se quita con jabón. Esa vulnerabilidad era nueva. Y la izquierda supo reconocerla.